Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de tu canal amigo Verdades Eternas, un canal que está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Te damos la bienvenida a la lección número 9 para esta semana, titulada Pasajes contradictorios. Y vamos a pedir la bendición y la dirección de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites escudriñar y estudiar tu santa y bendita palabra. Pedimos, Señor, la bendición y la dirección de tu Espíritu Santo para que podamos ser guiados a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en San Juan, capítulo 5 y versículo 39, y dice la palabra de Dios: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El llamado del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros es que escudriñemos las Escrituras. Esto significa que debemos de leerla detenidamente, con oración y con perseverancia, como cuando un minero va a una mina a buscar los tesoros en la mina. No simplemente escarba y ya se encuentra con los tesoros, sino que tiene que ser un trabajo diligente, esforzado, tiene que escarbar una y otra vez hasta que él se encuentra con gemas preciosas que son de gran valor para él. De igual manera, nosotros debemos de escudriñar, es decir, debemos de escarbar, debemos de poner dedicación, disciplina, esfuerzo al estudio de la palabra de Dios, porque la Escritura no se va a entender simplemente con leerla superficialmente. Y es ahí donde a veces surgen errores o equivocaciones de parte del lector descuidado, pero el Señor está exhortándonos a que cada uno de nosotros tomemos el tiempo necesario de estudiar la santa palabra de Dios, como aquel que busca tesoros escondidos en lugares apropiados. Así es que el tiempo que nosotros dediquemos al estudio de la palabra de Dios, al estudio diligente, será de mucho provecho para que podamos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. De hecho, el apóstol San Pedro y el apóstol San Pablo nos exhortan a cada uno de nosotros cuando ellos dicen de que debemos de estar siempre preparados para dar testimonio de nuestra fe a aquellos que así nos la solicitan, y que debemos de hacerlo con paciencia, con mansedumbre, que debemos de presentarnos como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, que entendemos bien y manejamos bien la palabra de verdad. De igual manera, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él enseñó de una forma paciente, de una forma amorosa. Él nunca fue tosco cuando enseñó. Inclusive cuando algunas personas asimilan de que Él estaba reprendiendo el pecado, la hipocresía, la incredulidad, y Él dijo unas palabras fuertes aparentemente, como por ejemplo: escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Pero estas palabras, el espíritu de profecía menciona de que Él las decía y su voz se quebraba con el llanto cada vez que expresaba palabras de reprensión para un ser humano. De igual manera, nosotros, cuando alguien nos demande razón de nuestra fe, de lo que nosotros hemos creído, debemos de tener la paciencia, el tacto y el amor para dar prueba contundente de lo que nosotros hemos aprendido y leído. Esto significa de que debemos de tocar pasajes que algunas veces van a ser, como lo menciona la lección de esta semana, contradictorios en sí. Pero la Escritura nunca debe de ser utilizada para golpear, para reprender de una forma inapropiada, para discutir, para entrar en controversia. Toda palabra de Dios tiene que ser usada con amor y con paciencia, porque el Dios que inspiró la palabra es el Dios que es amor. Así que te damos la bienvenida, y el estudio de esta semana estará muy interesante. El día domingo de la lección se titula El rico y Lázaro. Los pasajes para este día los encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Pero antes de leer la palabra de Dios, quiero hacer una aclaración, ya que en el video anterior este servidor mencionaba que
Herodes el tetrarca había mandado a decapitar al apóstol San Pablo, lo cual no fue él, sino que fue el emperador Nerón, el emperador romano. Así es que hago la aclaración para que, dicho esto, pues no se caiga en el error de creer que fue Herodes el tetrarca, sino que fue Nerón, el emperador romano, por el año 64, 65 después de Cristo. De paso, también el que mencionó amén en el saludo anterior es mi hijo Alexandro, y pues a veces trato de grabar cuando él está dormidito, pero él es un niño de 3 años y medio y él dijo la palabra amén también. Pronto lo vamos a tener con nosotros compartiendo algunas lecciones de la palabra de Dios con la ayuda del Señor. Leo entonces la escritura y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este pasaje es utilizado para testificar en la mayoría de iglesias cristianas que existe un infierno al nomás la persona muere, y que existe una recompensa al nomás la persona muere. Debemos de hacer la aclaración que en la mayoría de los pasajes de la escritura, un gran contenido de esto son de significado simbólico. Por ejemplo, el Señor dijo la parábola del sembrador, y él utilizaba los símbolos del sembrador para testificar lo que él había venido a hacer a este mundo. La semilla, los pájaros, el terreno, todos tenían su significado aplicado en la parábola que el Señor mencionó. La parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida. El Señor siempre estaba contando verdades del reino de los cielos a través de parábolas, a través de símbolos, para que las personas pudieran captar de una forma más vívida la imagen. Y lo dijo de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge sus polluelos, pero no quisiste. Y cada vez que nosotros, o al menos este servidor, cuando mira a una gallina que tiene alrededor sus polluelos debajo de sus alas, yo me recuerdo de las palabras que el Señor Jesucristo dijo, unas palabras que representan verdades eternas del reino de los cielos. En esta parábola nosotros nos llevaríamos aproximadamente más de 1 hora para poder explicar los detalles de cada uno que se mencionan en esta parábola específica del rico y Lázaro. Y así todos los temas de la semana que conlleva este estudio son temas controversiales y son temas muy profundos. Pero bueno, a grosso modo nosotros vamos a explicar lo que nosotros entendemos de estos pasajes contradictorios, pero te recomendamos de que tú puedas leer detenidamente en tu casita estos pasajes con oración,
con mucha dedicación para que el Señor te revele a ti el significado correcto de la Escritura. En primer lugar, nosotros no podemos tomar esta parábola de una forma literal y decir de que los muertos, una vez que mueren, van directamente a un lugar de tormento, porque la parábola está llena de muchos símbolos. Por ejemplo, el hombre rico le dice al padre Abraham, cuando mira a Lázaro que está siendo consolado en el seno de Abraham, le dice: manda a Lázaro que moje su dedo en agua y que refresque mi lengua. Si nosotros decimos que cuando una persona muere, el alma de éste se va para el infierno o a un lugar de tormento, nosotros no podemos aludir de que una alma puede refrescar su lengua con agua. Y si decimos también de que el hombre pobre, en este caso Lázaro, que era pobre y que tenía llagas y que cuando murió fue llevado al seno de Abraham, él empezó a gozar de las delicias celestiales. Si decimos de que este hombre estaba gozando con su alma o con un espíritu, es una contradicción, porque el hombre rico le dice al padre Abraham de que Lázaro moje su dedo en agua, es decir, un espíritu no tiene hueso ni carne, lo dijo el Señor Jesucristo, y un alma que está sofocándose en un tormento de fuego, ¿cómo puede ser consolada con que su lengua sea mojada con un dedo mojado en agua? Es decir, hay como una contradicción. ¿Por qué razón? En primer lugar, este hombre está siendo atormentado por una llama, por así decirlo, de acuerdo al pasaje bíblico. Y cuando este hombre está siendo atormentado, él tiene la capacidad de dialogar, de conversar, de preguntar, de sugerir, de pedir. Pero cuando nosotros, al menos en este contexto físico que vivimos en este mundo, nos quemamos, por ejemplo. A veces yo me he dado quemadas con la plancha cuando estaba pequeño en El Salvador, y a mí no me quedaba tiempo más que de gritar y de lamentarme o de agarrarme la mano donde yo me había quemado o la parte donde yo me había quemado. Pero este hombre o este personaje, no podemos aludir que es un alma, no podemos aludir que es un espíritu. La Escritura no sugiere ni una ni la otra. Pero sí está pidiendo agua para refrescar su lengua. Es decir, él tiene una lengua que puede ser refrescada. En segundo lugar, está dialogando, él está pidiendo, él está sugiriendo: tengo 5 hermanos, mándalo al hogar de mi padre. Es decir, él tiene capacidad para razonar en medio del fuego del tormento. Así es que esto nos da una pauta para que nosotros podamos entender que esta es una parábola. Y nótese que el personaje que fue llevado al seno de Abraham tiene un nombre propio, llamado Lázaro. Y esto es muy significativo, porque esta parábola está representando, al menos al hombre rico, prácticamente a los dirigentes del pueblo de Israel, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los de la cúpula de la religión judaica del pueblo de Israel. Él menciona cinco hermanos. Casualmente habían 5 cúpulas de los que dirigían al pueblo de Israel. Y cuando el Señor resucitó a Lázaro, que hizo la resurrección de Lázaro, casualmente los dirigentes del pueblo de Israel, en el texto bíblico, encontramos de que dijeron que necesitaban darle muerte a Lázaro, porque muchas personas estaban creyendo en Jesús por el milagro que Jesucristo hizo de resucitar a Lázaro. Recordemos que la petición de el hombre rico en este lugar de tormento es: manda a Lázaro y que les predique para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y cuando el Señor resucitó a Lázaro de entre los muertos, lo que hicieron estos dirigentes religiosos fue apresurar la muerte de Jesús. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Y no solamente quisieron apresurar la muerte de Jesús, sino que también planearon darle muerte a Lázaro, porque muchos creían en el Señor por el testimonio de este hombre resucitado. Y la palabra del padre Abraham se cumplió
literalmente, porque el Señor o el Padre Abraham en esta parábola le menciona, tienen a Moisés y a los profetas, es decir, tienen al Antiguo Testamento. Y si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque uno de los muertos vaya y les predique. Y esto se cumplió literalmente. Literalmente en el aspecto en la resurrección de Lázaro, porque Lázaro fue resucitado literalmente y ese fue un testimonio vívido de que el Señor resucitó o mandó a alguien de entre los muertos para que les predicara, y solamente resultó en que ellos, los dirigentes religiosos, apresuraran la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La lección del día lunes se titula Hoy, puntos suspensivos, conmigo en el paraíso. El versículo para este día lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 43, y leo la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es otro texto controversial que se utiliza muy seguido para testificar de que inmediatamente una persona muere, se va para el cielo si aceptó al Señor Jesucristo, como fue el caso del ladrón en la cruz. Recordemos de que el Señor fue crucificado en medio de dos ladrones. A un principio aparentemente le injuriaban ambos, de acuerdo a algunos evangelios, pero al final este hombre reconoció al Salvador del mundo en el Cristo crucificado, y él no solamente aceptó al Señor Jesucristo, sino que también reprendió a su compañero ladrón y le dijo las siguientes palabras: no temes a Dios en la hora de tu muerte. Nosotros a la verdad justamente padecemos, este justo nada ha hecho. Y refiriéndose a Jesús, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él tenía la convicción de que el galardón se recibe cuando el Señor vuelva en su reino. Pero el Señor le dijo estas palabras aparentemente: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, esa temática es muy interesante. ¿Por qué digo aparentemente? Porque en primer lugar, los signos de puntuación no fueron colocados sino hasta tiempo después por las Sociedades Bíblicas Unidas y por las traducciones. Esto tiene mucha importancia, y más que todo en este versículo, porque una coma o un punto puede cambiar totalmente el significado de una oración. Por ejemplo, se cuenta la historia de un hombre que había sido condenado a muerte, y se le dio una carta para que la llevara donde la persona que iba a ejecutar la sentencia. Y de camino a este lugar, el hombre se hospedó en la casa de un hombre sabio que era muy misericordioso, y sin darse cuenta él miró que él tenía una carta en su mano y que la llevaba rumbo a la corte. Y cuando él abrió la carta, cuando este hombre estaba descansando, él notó que decía: perdón imposible, enviarlo a prisión. La frase era tal cual la estoy relatando: perdón imposible, enviarlo a prisión. Este hombre lo que hizo, el hombre sabio, borró la coma después de imposible y la colocó después de la palabra perdón. Entonces se la entregó, y cuando el hombre llegó a la corte donde le iban a aplicar la sentencia, el hombre fue liberado. ¿Por qué razón? Porque la frase seguía siendo la misma, pero una coma había cambiado el significado de la oración por completo, porque ahora la oración con la coma cambiada después de la palabra perdón decía lo siguiente: perdón, imposible enviarlo a prisión. Y este hombre fue liberado. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo para tratar de explicar este versículo? Porque las preposiciones en este versículo de cierto te digo que, la preposición que es propia del español. En el lenguaje hebreo, en el original, no encontramos estas preposiciones como el que, la, los, las. Son preposiciones que son propias de nuestro lenguaje. Pero bueno, ¿qué queremos decir entonces con las preposiciones y con las comas?
Lo que nosotros estamos enfatizando, al menos en este versículo, que la mejor lectura para este versículo de San Lucas 23:43 sería la siguiente. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy, la preposición que no se encuentra en el original hebreo, le da un cambio totalmente diferente al versículo, implicando de que el hombre juntamente con Cristo fueron el mismo día al paraíso. Pero esto no puede ser tal cual, porque si recordamos que cuando el Señor Jesucristo resucitó, y esto lo podemos comprobar en el libro de San Juan 20:17, el Señor Jesucristo le dijo a María: no me toques aún, porque aún no he subido a mi Padre. Es decir, Jesucristo no subió a la presencia del Padre en el mismo momento cuando Él murió. Y esto es de mucha relevancia porque el Señor Jesucristo lo dijo con sus propias palabras. Ahora, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, involucra una declaración de que si bien es cierto, este hombre está contado entre los salvos y que ese mismo día, hoy te estoy diciendo que estarás conmigo en el paraíso. En esa traducción, nosotros podemos encontrar un mensaje más acorde a lo que la misma palabra de Dios enseña con respecto al estado de los muertos. Los muertos no se van directamente para el cielo, no se van directamente para el infierno. Los muertos quedan en un estado de inconsciencia hasta que el Señor los resucite, ya sea que tomen parte en la primera resurrección para vida eterna, o ya sea que tomen parte en la segunda resurrección para muerte y condenación eterna. Así es que las palabras de Jesús fueron bien dichas, porque el Señor le aseguró en ese mismo día, en ese mismo momento, que estaría con él en el paraíso, y esto será cuando el Señor venga por segunda vez. Este hombre será resucitado y el Señor también le dará la salvación y la vida eterna. Esto es muy esperanzador para nosotros, porque al igual como en el pasaje anterior del rico y Lázaro, nosotros no podemos asumir de que la vida eterna estará totalmente feliz y que nosotros podemos ver a los familiares que se pierdan, que están sufriendo y penando por la eternidad. Imaginémonos al menos el hecho de una madre que se salve y que pueda ver que sus hijos están quemando por las edades sin fin, y que pueden ellos visualizar el tormento eterno de sus hijos o de sus familiares a quien tanto ellos aman. Sería una tortura emocional para cualquier persona que pueda visualizar esto por las edades sin fin. Mas, sin embargo, la Escritura dice de que cuando el Señor venga hará todas las cosas nuevas, y ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, porque las primeras cosas pasaron ya. Yo, por ejemplo, si veo a mi hijo Alexandro que se cae o que está llorando, yo que soy malo, yo sufro porque no quiero verlo sufrir, no quiero verlo llorar, no quiero verle lastimado. Y nosotros no podemos concebir una idea que los padres o las madres o cualquier familiar pueda contemplar por las edades sin fin a sus seres que se van a quemar por la eternidad. Eso es un rotundo no, eso es una falacia, eso es una falsedad que se predica muy comúnmente en la mayoría de púlpitos cristianos, y se predica con pasajes sacados de la Escritura como estos que nosotros estamos tocando en esta temática. Así es que pongamos mucha atención a la puntuación, a las preposiciones, porque una coma puede cambiarle el significado completo a una oración. El día martes de la lección se titula Partir y estar con Cristo. Los versículos para este día los encontramos en Filipenses 1, capítulo 1, versículo 21 al 24, y leo la palabra de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Este es otro pasaje que se malinterpreta al asegurar que el apóstol San Pablo estaba diciendo que una vez que él muriera, él iba a partir de este mundo y iba a estar con Cristo. Pero si nosotros le ponemos atención a la Escritura, nos damos cuenta de que el apóstol San Pablo está diciendo inicialmente, para mí, dice él, porque para mí el vivir es Cristo. Es lo primordial, ¿verdad? Que si vivimos sea en Cristo, que si vivimos sea por Cristo o para Cristo. Si estamos en este cuerpo, sea que vivamos en comunión con Él. Número 1. Número 2, él dice, morir es ganancia. Es decir, si yo vivo en Cristo y muero en Cristo, eso es ganancia. ¿Por qué razón? Porque cesaron los problemas, cesaron los sufrimientos, cesó el dolor. Y una vez que nosotros morimos en Cristo, es una ganancia porque el Señor nos va a resucitar en la primera resurrección para salvación y vida eterna. Ahora, el apóstol San Pablo está diciendo en el siguiente versículo, de las dos cosas dice, yo no sé qué elegir, porque de las dos cosas estoy en aprieto. Yo no sé si sigo viviendo para Cristo en este cuerpo o si muero de ganancia, no sé cuál elegir, porque él estaba consciente de que muy pronto él podía afrontar la muerte, como hemos tocado en temáticas anteriores, de que tú y yo estamos en cualquier momento expuestos a la muerte. No es que él se iba a suicidar, ¿verdad? En ningún momento, pero él está diciendo una situación clara. Si yo vivo para Cristo, yo vivo en Cristo. Si muero en Cristo, para mí es ganancia. Ahora bien, el versículo que es muy interesante es cuando dice, pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Él tiene deseo de, ¿qué dice el apóstol Pablo? De partir y estar con Cristo. Tiene deseo de partir y estar con Cristo. ¿Por qué estoy repitiendo esta palabra una y otra vez? Porque aquí nos está poniendo entredicho una o dos opciones que está mencionando Pablo. Aquí él está mencionando una tercera opción, si nosotros nos damos cuenta y ponemos atención al texto bíblico. En primer lugar, él dice, para mí el vivir es Cristo. Opción número 1 es la que tú y yo debemos de tener. Opción número 2, morir es ganancia. Opción número 3, mejor sería para mí partir y estar con Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol San Pablo aquí? Bueno, que hay una tercera opción. ¿Y cuál es esa tercera opción? La tercera opción es que él parta donde está Cristo sin ver la muerte. ¿Por qué razón? Porque notamos de que en la Biblia hemos visto al menos 2 ejemplos de personas que partieron para estar con Dios sin ver la muerte. El primer personaje de la Biblia fue Enoc. Enoc, que cuando él caminó con Dios y después que tuvo a su hijo y tuvo una comunión más íntima con el Señor, y dice que desapareció porque Dios se lo llevó y él fue traspuesto sin ver la muerte. El primer personaje. El segundo fue Elías. Elías fue arrebatado de entre los vivos sin conocer la muerte y se lo llevó un carro de fuego. Vino una carroza celestial de ángeles celestiales y lo arrebataron, y Eliseo fue testigo de ese evento y le quitó el manto y él recibió una doble porción del Espíritu Santo. Es decir, el apóstol San Pablo está pensando en que hay una mejor opción. Hay una mejor opción que vivir en este mundo de sufrimiento. Vivir en Cristo, eso es excelente, pero uno está sujeto al dolor, al sufrimiento, a padecer. La otra es morir en Cristo, eso es ganancia, porque el Señor nos resucitaría. Pero la tercera opción que el apóstol Pablo está mencionando en este versículo es partir con Cristo. Yo me recuerdo de mi abuelita Concepción Pascasio, de cariño mamá Conchita. A la edad de casi 90 años, ella perdió su visión y estuvo cieguita varios años, y este servidor juntamente con mis hermanos estuvimos al pendiente de ella y la bañábamos y la cuidábamos y
Y el rezo de mi abuelita, digo rezo porque ella repetía una y otra vez las mismas palabras. Y ella decía, Señor, llévame para el cielo, papacito lindo, llévame para el cielo, Dios mío. Y en mi entendimiento de pequeño, yo pensaba que ella estaba aludiendo a lo que muchos creen que el apóstol San Pablo estaba aludiendo. Y yo le decía, mamá Conchita, ¿usted se quiere morir? No, decía ella, yo no me quiero morir. Y estaba cieguita y estaba dependiendo de nosotros, que la bañáramos, que la limpiáramos, que le diéramos de comer. Ella estaba sufriendo, pero ella estaba viviendo en Cristo. Ella vivía en Cristo a sus 80 y casi 90 tantos de años. Ella pasó el tiempo promedio que da la Biblia, ¿no? 70, 80 años. Y ella estuvo pidiéndole a Dios que la llevara para el cielo. Es decir, ella también tenía una concepción, una noción de que no quería estar en esa situación sufriendo y padeciendo. Ella tampoco quería morir, aunque el morir para ella fue ganancia porque ella pasó al descanso. Pero cuando yo le preguntaba, mamá Conchita, ¿usted quiere morir? Ella decía, no, yo no quiero morir, yo quiero que el Señor me lleve para el cielo. Así decía ella, yo quiero que el Señor me lleve para el cielo. Y yo entendí, y ahora que yo leo este pasaje, entiendo de una forma más clara lo que el apóstol San Pablo estaba expresando en estos versículos. Él dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero me es mejor partir con Cristo y estar con Él. Qué mejor opción, ¿verdad? El apóstol San Pablo pone una tercera opción. No estaba refiriéndose a la segunda de partir en la muerte y estar con Cristo, sino partir en vida y estar con el Señor. Porque recordemos de que los muertos nada saben, todo queda en el olvido, todo pereció, todo queda en un estado de inconsciencia. Así que, hermano, para ti y para mí, que el vivir sea Cristo, el morir sea ganancia, y que si el Señor viene y estamos vivos, pues entonces nosotros partiremos con el Señor, pero ya con cuerpos glorificados. El día miércoles de la lección se titula Predicar a los espíritus encarcelados. El versículo para este día lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 20, y leo la palabra de Dios. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este es otro pasaje que tiene controversia y que se enseña para decir que una vez que Cristo murió y que fue enterrado, Él en espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. Bueno, es bien interesante que el texto bíblico no está diciendo cosa semejante. Si nosotros ponemos mucha atención, en primer lugar el apóstol San Pablo está diciendo de que nosotros padezcamos con paciencia las cosas, porque si padecemos por causa de la justicia somos bienaventurados. Que no es bueno padecer por malhechores, sino que haciendo el bien, y de esa manera nosotros daremos testimonio de que somos aceptos por Dios, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados del mundo, el justo por los injustos, y que una vez Él padeció por los pecadores, Él fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo
¿De qué manera nosotros podemos entonces entender el pasaje bíblico que se está mencionando? Bueno, prestando atención, mucha atención, dedicada y delicada atención al pasaje, nosotros podemos comprender que el Señor fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando la paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca, a lo cual 8 personas se salvaron por agua. Bueno, cuando nosotros nos remontamos a los días de Noé, entendemos de que el Señor le predicó a los espíritus encarcelados de los antediluvianos, porque el que practica el pecado es esclavizado por el pecado. Nosotros podemos comprender que la palabra espíritus encarcelados no se está refiriendo a una entidad fuera del cuerpo que están en unas prisiones espirituales o que están encadenados los espíritus. ¿Por qué razón? Porque si nosotros leemos, por ejemplo, voy a compartir algunos pasajes de la Escritura donde las palabras espíritu están aludiendo a personas que están vivas. Por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 54 y versículo 6, el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 15, y el libro de Jueces, capítulo 15, versículo 16 y 19, y luego también Josué, capítulo 2 y versículo 11. Estos pasajes están mencionando, entre otras cosas, que las personas al tomar agua recobraron su espíritu, que las personas tenían un espíritu de valor. Y en sí, si nosotros leemos estos pasajes detenidamente, nos daremos cuenta de que espíritu se puede referir directamente a una persona viva, una persona que está viva en el cuerpo. El espíritu se puede traducir como aliento, como ánimo, como estado de ánimo, como inclusive una molestia, y todo eso tiene que ver con el ser humano en sí. Pero bueno, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios que el Señor en otro tiempo predicó, en ese espíritu, predicó a los espíritus encarcelados, bueno, el Señor predicó por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es Dios. Porque recordemos de que en los días de Noé había violencia y la violencia era tanta en la tierra que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente al mal. Y la Escritura dice de que el Señor dijo estas palabras: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Por tanto, los días del hombre serán 120 años. Y predicó Noé durante ese tiempo, durante 120 años, un tiempo de gracia que Dios le dio a la humanidad. Y mientras se construía el arca, cada martillazo, cada ensamblaje del arca, cada día que Noé predicaba y construía el arca, era una predicación, una exhortación a estos espíritus encarcelados que se refería o que se refiere en este pasaje bíblico en su contexto original a los antediluvianos que estaban encadenados, que estaban encarcelados en las cadenas o en las cárceles del pecado, porque el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Es decir, lo que la palabra de Dios está diciendo es que el pecado esclaviza, el pecado te somete, el pecado te lleva a hacer cosas que tú inclusive hasta cierto punto no quieres hacer, pero ya estás tan sometido al pecado que el pecado te ha esclavizado, el pecado te ha encarcelado. Y se pueden presentar otros ejemplos bíblicos, por ejemplo, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados y que los habían azotado y que ellos cantaban alabanzas al Señor, y cuando el ángel descendió, se abrieron las cárceles y las cadenas de ellos se desprendieron, porque ellos habían encontrado libertad, porque en Cristo hay libertad. En Cristo hay libertad para todo aquel que está preso del pecado. Cristo liberta de las cadenas del pecado, de las cadenas de la opresión. Pero lastimosamente, los antediluvianos despreciaron la oportunidad de ser libertados en otro tiempo, porque solamente 8 personas se salvaron, es decir, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3
esposas. Y después de 120 años, nosotros conocemos la historia de que el Señor cerró el arca, cerró la puerta, empezó a llover y todos perecieron por agua porque menospreciaron las súplicas que el Señor hizo a través de Noé, y que el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, fue entristecido por todos ellos cuando ellos menospreciaron la gracia de Dios que por 120 años predicó por medio de Noé. El día jueves de la lección se titula Las almas bajo el altar. El texto para este día lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al 11, y leo la palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Este es el último de los pasajes de esta semana, que son textos contradictorios que se usan como base para afirmar de que el alma es inmortal o que el alma se va directamente para el cielo. Y en este pasaje bíblico del libro de Apocalipsis encontramos un relato que apunta a que las almas de las personas que han muerto están clamando a Dios en los cielos, debajo del altar, por venganza, porque se haga justicia. ¿Hasta cuándo, Señor? Y dice que están clamando con gran voz, es decir, están prácticamente alzando la voz, gritándole a Dios que hasta cuándo Él va a hacer justicia. En primer lugar, nosotros necesitamos hacer la aclaración que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Tenemos 7 trompetas, tenemos 7 sellos, tenemos caballos, tenemos bestias, tenemos mujeres, tenemos plagas, números, y todo el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Por consiguiente, nosotros no podemos aludir a que la bestia del libro de Apocalipsis es una bestia literal, o que los símbolos que se mencionan en todo el libro son literales. De hecho, pues es el libro que tiene más símbolos, al igual que el libro de Daniel. De esa manera nosotros podemos comprender de que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, y por consiguiente debemos de entender el texto bajo el contexto indicado, porque el texto sin el contexto es un pretexto. Y nosotros podemos, o muchos hermanos, mejor dicho, cristianos o evangélicos, toman literalmente estos pasajes para decir que el alma es inmortal. Bueno, déjenme hacer una comparación bíblica con lo que ocurrió en el libro de Génesis, cuando Caín mató a su hermano Abel. Al momento de que Caín mató a su hermano, dice la Escritura que vino Dios y lo confrontó y le hizo una pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? A lo cual Caín respondió: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano que me preguntas por él? Y el Señor le responde directamente con unas palabras que son muy significativas para que nosotros podamos entender los pasajes del libro de Apocalipsis. La sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. El asesino Caín pensaba engañar a Dios, según él, encubriendo su pecado y aludiendo a que con arrogancia y con prepotencia que él no era guarda de su hermano Abel, cuando él había cometido un horrendo crimen matando a su hermano. Cuando Dios lo confronta esperando obtener una confesión sincera de él y un arrepentimiento del crimen atroz que había cometido, él no solamente se convierte en un asesino, sino también en un mentiroso, en un descarado mentiroso que quiere encubrir su pecado delante de Dios. Pero Dios le dice claramente que la sangre de su hermano está clamando a él desde la tierra. Bueno, nosotros podemos entender de que la sangre no clama en sí, pero el Señor le está dando a entender con un lenguaje simbólico, y a veces nosotros usamos ciertos lenguajes en nuestro medio común. A veces usamos un lenguaje irónico, a veces usamos un lenguaje antónimo, que por decir una cosa decimos lo contrario para enfatizar lo que realmente nosotros queremos decir. Por ejemplo, podemos decir:
qué arreglada has dejado la casa, cuando posiblemente estamos enfatizando lo que estamos viendo, un desorden. O sea, eso se llama antónimo. O podemos usar sarcasmo, y nosotros podemos entender diferentes tipos de lenguaje que a veces nosotros usamos para referirnos a ciertas cosas o enfatizar algo específico. En esta ocasión el Señor está usando un lenguaje preciso y simbólico. Estaba diciendo: la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Por qué razón? Porque la sangre de Abel había sido derramada. Él había cometido un asesinato, y el Señor, que es omnisapiente y que todo lo sabe, estaba declarando de que él estaba consciente de lo que él había cometido, del crimen que él había cometido. Ahora, nadie puede sugerir que la sangre de Abel estaba gritando, que estaba clamando por justicia desde la tierra, sino que entendemos el contexto de lo que el Señor está diciendo. Bueno, de igual manera, en el libro de Apocalipsis nos vamos ahora con este contexto y volvemos a leer el texto. Y dice la Escritura: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Es decir, aquí están unas personas muertas, menciona la Escritura, y vemos almas. Y las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz. Es decir, los crímenes que se han cometido en toda la historia de la humanidad, Dios no es indiferente a ellos. Esos crímenes claman a Dios con gran voz. De igual manera como él le dijo a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí. Él está enfatizando también que los crímenes que se han cometido en contra de sus hijos en toda la historia de la humanidad, esos crímenes están clamando a Dios por justicia. Y nótese que el Señor responde a este clamor cuando él dice: y claman a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Bueno, aquí nosotros encontramos una palabra clave: que descansasen un poco más de tiempo. Es decir, el Señor no es que está hablando con almas de personas que han muerto. El Señor nomás está enfatizando que Él está al control de los tiempos y de las sazones y de la justicia, cuándo y cómo Él la va a impartir. Y se le dice a estas almas, se le entregan vestiduras blancas y se les dice que descansen un poco más de tiempo. ¿Por qué razón? Porque están muertos. Nuevamente, la muerte se compara como un sueño, pero el lenguaje simbólico es rico. El lenguaje simbólico es muy apropiado para lo que realmente es la justicia de Dios, que la justicia de Dios no tarda. La justicia de Dios se va a cumplir en su debido momento. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón está esperando Dios en impartir justicia? Sigue diciendo el versículo 11: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, falta todavía algunos crímenes que se cometan y se tiene que completar un número de personas que van a morir por causa del testimonio de Jesús. El Señor ha dicho a cada uno de sus discípulos: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nosotros tenemos que dar testimonio hasta la muerte, y una vez que nosotros muramos, esos crímenes que se cometan en contra de todo hijo de Dios, esos crímenes claman a Dios y clamarán por justicia. Pero lo que Dios está diciendo: sí, yo sé. Y esa voz es audible a mis oídos y es una voz fuerte, pero se tiene que completar un número de personas que tienen que morir, como estas almas que están clamando por justicia, entre comillas, para que el Señor pueda ejecutar su justicia en su determinado tiempo. Así que, mis amados hermanos, tengamos siempre mucha diligencia, mucha precaución en estudiar la palabra de Dios. Y si bien es cierto, hay ciertos textos que aluden a uno o a otro sentido filosófico griego, pero nosotros debemos de leer los pasajes en su contexto apropiado, para que el Espíritu Santo que inspiró la palabra sea el que nos
guíe a la interpretación correcta. Sabemos de que el Espíritu Santo no nos va a guiar a ningún error. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad. Así es que oremos mucho, pidamos mucho la dirección de Dios para que el Espíritu Santo siempre nos guíe a toda verdad. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si fue de bendición y de edificación para tu vida, te pido que lo puedas compartir a través de todas tus redes sociales. Si no te has suscrito a nuestro canal de Verdades Eternas, te invito para que puedas suscribirte y puedas formar parte de esta familia a través de este canal que está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Si te suscribes, también puedes darle clic a la campanita para que puedas estar al tanto de todos nuestros contenidos, que nos puedas regalar un like, que puedas dejar tus comentarios, tus pedidos de oración. Y te invitamos para el estudio de la próxima semana. El título de la próxima semana se titula El fuego del infierno. Una temática muy interesante. No te la pierdas. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios tenga de ti misericordia, que Dios alce a ti su rostro y que Dios ponga en ti paz. Hasta la próxima semana.